Espero no molestar con mi pregunta. ¿Tiene sentido luchar contra la izquierda caudillista en Latinoamérica? Siento que hoy en día es imposible separar izquierda de caudillo. Pues sí, pero también es imposible separar derecha de caudillo. El problema que tenemos es que nunca ha habido una profunda vocación democrática entre las poblaciones latinoamericanas, por lo menos no se ha visto. Quizás en algunas sí, pienso de pronto en Costa Rica y Uruguay sí ha habido una profunda vocación democrática ciudadana, pero en general hemos sido más proclives a buscar la solución en una persona, en el hombre fuerte, en el caudillo, a derecha o izquierda. Siempre ha habido la idea de que una persona nos va a salvar. Yo lo veo en México con la desgracia que está haciendo el gobierno de López Obrador. Mucha gente me dice, bueno, entonces, ¿quién nos va a salvar? Y digo, uy, Dios mío, es que si estás girando a buscar a uno que sustituya a este, pues va a estar en el mismo problema. No, el endiosamiento del presidente en México siempre ha sido muy preocupante. Creo que hay que intentarlo, creo que hay que hacerlo, porque si no lo haces te estás rindiendo. Creo que hay que buscar la forma de generar una izquierda transversal, una izquierda que se base en principios e ideas y que sobre esos principios e ideas construya una plataforma política de la cual se elige a una persona para que sea su representante, pero siendo vigilado por las bases, no siendo exaltado, no siendo endiosado, no siendo extremadamente asfixiado en elogios y en sahumerios y en inciensos y en guirnaldas de flores, sino exigiéndole que cumpla con la plataforma política de todos los que estamos aquí presentes. Yo no sé si sea difícil, pero probablemente lo es. Me imagino, o sea que sí sé en cierta medida que es muy difícil, pero siento que hay que intentarlo. Es decir, Europa fue un país de caudillos y de reyes y de hombres fuertes y de kaisers y de archiduques hasta mediados del siglo XIX. Si la democracia no la adopta Europa masivamente a partir de la nada, se genera a partir de movimientos sociales y a partir de la idea de que precisamente depender de un individuo no nos ha salido un buen negocio. Entonces necesitas promover la idea de que conviene más pelear por ideas y por principios que pelear por personajes. No creo que sea superior un país, un continente que hoy tiene gobiernos democráticos y una vocación razonablemente democrática que está además bajo asedio que América Latina. Simplemente creo que hay que intentarlo y hay que empujarlo y hay que empujar hacia allá. Muchos partidos de izquierda, y estoy pensando otra vez en los de Uruguay, por ejemplo, no dependen del caudillo, sino dependen de una tradición que ya está establecida de trabajo cuando se alcanza el poder. Supongo que no es inevitable tener lo que hacer.